En el 2015, en este caso de la Instancia Nacional de la Olimpiada, decíamos que la charla que nos va a dar Luciano tiene la misma temática de la capacitación presencial que vamos a hacer mañana, y José les hizo algunas recomendaciones que no voy a repetir porque supongo que quedaron bastante claras. Sí. Bueno, les agradezco la presencia a los chicos que sabían que esta no era una actividad obligatoria para ellos, pero acá están, así que seguramente el tema dictadura y clase obrera les atrae, esperemos que así sea. Voy a leer dos o tres cosas. Luciano es un colega de esta facultad. En el caso concreto de José, mío, formamos parte yo formaba, porque me he jubilado este año, de una misma cátedra, del mismo equipo de investigación, y Luciano tiene algunas especialidades que a mí me gustaría que ustedes como mínimo conozcan. También quería decirles que al comienzo de la Olimpiada de Historia formó parte del equipo Olimpiada, después por diversas razones tuvo que dejar el equipo Olimpiada por múltiples actividades, y porque bueno, en el trayecto se doctoró, pero antes tiene 2 maestrías más, entonces digamos, como que hay bastantes razones académicas y no académicas para tener que hacer esas opciones. Volver a aprender la claro, no, pero aquella de allí tenés que apagar una que está en el medio. Tenés que mirar en nuestros manuales, en nuestros materiales, en los módulos para capacitación docente. Así que supongo que su nombre resulta desconocido, pero voy a leer esto brevemente. Es graduado en Historia, magíster en Historia Latinoamericana, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Historia. En los últimos años ha desarrollado estudios sobre movilización, pro derechos humanos y violencia política desde los años de 1970 a la actualidad. Entre sus libros destacan Defensa de los Derechos Humanos y Cultura Política entre Argentina y Madrid, 1975-2005, UNIA 2010. Luchas en plazas vacías de sueños, Movimiento de Derechos Humanos, Orden Local de Acción Antisistémica en Santa Fe, de Prohistoria, 2011, es la publicación, y la compilación entre algunas de sus escritos, coordinada por Gabriela Águila, Procesos Represivos y Actitudes Sociales, entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, también editado por Prometeo en el año 2003. Bueno, vamos a empezar, Luciano. Bueno. Vamos a ir armando la charla según cómo se vaya presentando. Vamos acomodando el tiempo. Sí. Esto no tiene, no. Yo creo que vos tenés acá como... ¿Con este alcanza? No, me parece que ese es para la cámara. No, claro, para que se vea bien. Un segundo. Pero este se puede poner ahí. Ah. No, ese ejemplo, cuanto más cómodo, o sea, cuanto más vago, mejor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se me escucha bien, porque acabo de cambiar de micrófono, pero bueno, creería que sí. En primer lugar, les agradezco a Nelly Di Bursi y al equipo de la Olimpiada la invitación para participar aquí, y les agradezco a ustedes el aguante maratónico de este tipo de jornadas en las cuales van pasando como cachetada de loco de actividad en actividad, y de alguna manera llegar al final del día es un poquito complicado, digamos, pero espero que podamos en todo caso después de la exposición debatir un poco o intercambiar un poco sobre el tema que nos ocupa. O sea, el título de la charla es muy genérico y muy, podríamos decir, falto de contornos precisos. Es clase obrera y dictadura. Y yo quisiera hacer 2 aclaraciones de inicio. Primero, que voy a usar un concepto muy amplio de clase obrera. O sea, amplio primero en el sentido de que la clase obrera puede ser pensada tanto como una construcción de los investigadores como algo sentido por los propios actores. Desde la perspectiva de la construcción analítica, la clase es algo que los investigadores identifican
desde un punto de vista, podríamos decir, objetivista. Eso es lo que Pierre Bourdieu y Pete Thompson han desarrollado bastante. Y sin embargo, uno también podría pensar la clase como una construcción sentida por los propios agentes. El problema es cuando uno puede ver efectivamente la clase en la realidad, podríamos decir, y no ya en la mente del investigador. Como diría Pierre Bourdieu, cuando hay personas que hablan por una clase y hay otros que le siguen, entonces uno podría decir que la clase existe. Y uno quisiera quizás creer que si hay, por ejemplo, hacia el final de la dictadura y durante el gobierno de Raúl Alfonsín, una serie de huelgas generales que tienen un amplio acatamiento, entonces hay, más allá de las conveniencias personales, los intereses particulares, etcétera, etcétera, una idea de pertenecer a determinado grupo y de actuar en consonancia con las directivas de aquellos que de alguna manera representan al grupo. Pero además la amplitud del concepto de clase obrera está dada porque me voy a referir de una manera muy extensa y muy general a la clase obrera como el conjunto de las clases trabajadoras. Esto es, voy a dejar de lado solamente los sectores que tienen un cariz acusadamente profesional y voy a hablar de los asalariados en general. Eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero, hace ya como 40 años, Ernest Mandel planteó con bastante claridad que en el capitalismo avanzado no se podía hablar de clase obrera en el sentido estricto de los trabajadores industriales manuales, sino que había que empezar a pensar en las clases trabajadoras, en la clase obrera como una amplia clase trabajadora en función de la salarización de la vida. O sea, cuando el 90% de la población vive de trabajo asalariado, y esa venta de la fuerza de trabajo es, como diría Marx, en Trabajo Asalariado y Capital, tanto gasto muscular como gasto de cerebro. Y entonces uno puede incluir a aquellos que realizan trabajo intelectual dentro de esta categoría. Entonces, si uno puede hablar de una clase obrera en un sentido tan amplio, como el conjunto de las clases trabajadoras asalariadas, puede hablar de una relación social específica que abarca desde los peones rurales o los obreros metalúrgicos hasta los maestros o los empleados bancarios, incluyendo dentro de ese amplio concepto de clase obrera a grupos o formas de relación que muchas veces se piensan como clase media o como clase de servicio, que se autoidentifican como clase media y que no se consideran para nada clase obrera, pero que sin embargo viven de un trabajo asalariado y están en el marco de una relación de producción capitalista cada vez más extendida y cada vez más amplia. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es que, como espero que quede claro, no supongo que la última dictadura militar sea en sí misma una etapa histórica cerrada. Esto es, que no tenga contornos fluidos. Hay una multitud de aspectos, desde la represión hasta, como vamos a ver, las mismas políticas económicas que vienen de antes y que, a su vez, hay otros aspectos que se proyectan hacia más adelante. O sea, la dictadura no es un periodo cerrado, no es un periodo que tenga una identidad absoluta respecto de algún aspecto. Por ejemplo, equivocadamente se suele plantear que la dictadura se instauró en 1976 para aplicar el neoliberalismo. Pues el neoliberalismo no aparece en la dictadura hasta el final del periodo. Al principio eran liberales, conservadores, típicos, los de las vacas y digamos, ajenos a lo que es el pensamiento neoliberal que va entrando de a poco, aquí como en otros lugares, y que para el final del periodo sí se va a ver. Pero como también sabemos, los modelos de ajuste y de reforma neoliberal más grandes no se dieron en dictadura, sino que se dieron 10 años después, en el gobierno menemista, por ejemplo. Eso nos hace pensar que la clase obrera y la dictadura tienen contornos, esta relación entre clase obrera y dictadura tiene que tener contornos fluidos, contornos elásticos, porque la dictadura en sí es algo que no puede datarse del 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre del 83 con absoluta claridad o recortándolo. Sobre el estado de los conocimientos académicos, o sea, historiográficos, sociológicos, politológicos, sobre la relación entre clase obrera y dictadura, no voy a hacer un recuento
recuento pormenorizado de quién escribió qué cosa, algo que no tendría mucho sentido. Pero sí quisiera plantear que en realidad sabemos muy poco. O sea, a ver, la dictadura, como cualquier otro tema del cual hay todavía muchas personas que la han experimentado, se suele pensar que lo sabemos todo, aunque solo sea por el hecho de que lo hemos vivido. Y entonces, como es algo que nosotros o nuestros padres pueden tener presente, suponemos que en rigor ya hay un cierto conocimiento sobre eso. Y en realidad, desde el punto de vista historiográfico, lo que se conoce es poquísimo. Así nomás. O sea, no hay trabajos de largo aliento, no hay trabajos comparativos interregionales, hay muy buenos trabajos sobre algunos frigoríficos, sobre algunos, digamos, sobre empresas metalúrgicas, algunos trabajos en particular sobre algunas clases medias profesionales, pero por ejemplo, ni siquiera sabemos cuántos trabajadores fueron desaparecidos, asesinados, encarcelados, cesanteados, no lo sabemos. Con lo cual uno puede decir que, como tantos otros temas, la relación entre dictadura y clase obrera es un campo de estudios recién abierto, sobre el cual se está trabajando cada vez más, pero que en particular no tiene todavía una muy grande envergadura. Entonces, lo que nosotros podemos proponer como síntesis, lo que podemos proponer como una visión general, es algo muy provisorio. En historia siempre es así. O sea, uno produce una totalización, genera una visión que luego va a ser revisada y así sucesivamente, y por eso seguimos hoy revisando la historia del Antiguo Oriente o de la Grecia clásica, a pesar de que no hay nuevos documentos sobre la Grecia clásica desde hace muchísimo tiempo, pero sin embargo hay nuevas interpretaciones, hay nuevas revisiones, hay nuevas formas de pensar la cuestión. En este caso que nos ocupa, eso es mucho más acuciante y de alguna manera genera una sensación de incompletitud. O sea, lo que uno puede presentar es más o menos, digamos, una interpretación admisible, pero podríamos decir bastante provisional. Con todas esas salvedades quisiera desarrollar en detalle dos grandes cuestiones. Primero, un planteo general, proponiendo una lectura global, sobre todo asentada en la idea de las resistencias de la clase obrera a la dictadura. Y en segundo lugar, más brevemente, tocar la identificación de algunos problemas montados sobre esa primera parte que para mí son de interés y de actualidad. Entonces, la primera cuestión que quisiera trabajar es el problema de las relaciones entre clase obrera y dictadura a partir de la posibilidad de identificar una resistencia de la clase obrera a la dictadura. En ese sentido, no bien estaba terminando la dictadura, o incluso bastante tempranamente, ya hubo muchas discusiones, no en el campo de la historiografía, sino en el campo de la ciencia política, la sociología, o incluso en el campo político directamente, sobre el problema del inmovilismo o la acción de la clase obrera. Eso fue algo bastante debatido. Hay un artículo de Chávez publicado en México en 1981, de alguna manera empezó a zanjar la cuestión. A pesar de que los debates seguirían bastantes años, lo que hacía Chávez en el 81, repito, era simplemente agarrar los diarios y mostrar que había habido huelgas por todos lados. O sea que la idea según la cual la clase obrera había sido inmovilizada por la represión dictatorial era equivocada. Que está bien, no había habido huelgas generales de importancia, faltaba coordinación, había una desarticulación de los sindicatos y digamos, un intento de sujeción de sus políticas por parte del gobierno dictatorial, pero, muchas gracias, pero eso no había de ninguna manera hecho que la clase obrera no pudiera reclamar, sobre todo crecientemente en el periodo central de la dictadura, cuando los indicadores socioeconómicos empezaron a ponerse cada vez más complicados. Como todos sabemos, los 3 primeros años de la dictadura son años de una cierta estabilidad económica,
cierta bonanza, si se quiere, entre el 76 y el 79. En el 80 empiezan los indicadores macroeconómicos a ponerse cada vez más complicados y para el 81 tenemos una crisis galopante, con un 130% de inflación anual, que es la más alta del mundo en ese momento, con un proceso de desindustrialización, de lo cual en gran parte las mismas políticas de la dictadura eran responsables. O sea que de algún modo esa crisis estaba también, digamos, desarrollada en el marco de las políticas dictatoriales. Pero, a ver, como diría un compañero rosarino, Andrés Carminati, prácticamente todos los estudios que han avanzado con evidencia empírica sobre el periodo han demostrado múltiples formas de resistencia obrera. En todo caso, lo que queda pendiente es el debate sobre su significación y sobre su importancia. En primer lugar, habría que tener en cuenta que los grandes sindicatos verticalistas, lo que podríamos llamar los sindicatos encuadrados dentro de las grandes estructuras de poder de la burocracia sindical, las 62 organizaciones y digamos el miguelismo en general, habían sido el último sostén del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Lo que no quiere decir que no hubieran tenido también chisporroteos con su política económica, sobre todo a partir del Rodrigazo, de la política económica aplicada por el ministro Celestino Rodrigo en 1975. Pero hacia 1976 lo que tenemos es una suerte de sistematización del contexto represivo. Y también las organizaciones de mayor calado dentro del sindicalismo verticalista van a sufrir algún tipo de embate. Primer elemento, la actividad sindical fue suspendida por la Junta Militar el primer día del golpe. A lo largo del 76, sobre todo, lo que se registra es lo que Julio Bodio llamó hace mucho tiempo una matanza sistemática de delegados de empresas. Aquí habría que también matizar un poco. O sea, los delegados que sistemáticamente fueron eliminados normalmente se correspondían con el sindicalismo clasista, no con el sindicalismo de las 62 organizaciones, sino con el sindicalismo encuadrado en agrupaciones de la izquierda marxista o peronista, y por otro lado, especialmente de grandes conglomerados industriales, de grandes corporaciones. Entonces, a partir de ahí, de ese primer momento de la dictadura, se puede ver lo que de alguna manera va a ser una pauta constante de todo el periodo. Un intento de limitar las posibilidades legales de intervención de los sindicatos y, al mismo tiempo, el ejercicio de la represión. En ese contexto, los empresarios dispusieron de una amplia gama de elementos para romper las resistencias obreras o para volcar a su favor la negociación, digamos, con los trabajadores, que ya no se pensaba como una negociación colectiva, sino básicamente como una negociación individual. Las empresas más asociadas al poder dictatorial, o más vinculadas con el poder dictatorial, directamente fueron cómplices de los crímenes de Estado, utilizaron sus dependencias como lugares de confinamiento de detenidos clandestinos, proveyeron de camionetas o de servicios a los grupos de tareas, algunos de los cuales funcionaron al interior de las empresas, pero también hubo muchas otras que en realidad recurrieron con preferencia a la legislación antiobrera de la dictadura, pero que no tuvieron ese tipo de actitudes. Por ejemplo, la ley de prescindibilidad, la 21.274, la 21.260 de baja por razones de seguridad, le permitían despedir personal sin mucha justificación. Otras leyes suspendían el derecho de huelga, derogaban los resguardos de los integrantes de las comisiones internas. O sea que hay una amplia batería de medidas legales que la patronal podía utilizar de una u otra manera para, debilitar el poder sindical o, si se quiere, el poder de la clase obrera. Ahora bien, en ese contexto general no hubo una pauta específica o una única pauta para el desarrollo de los conflictos. O sea, en términos de un historiador que está trabajando desde hace bastantes años la clase obrera, que es Daniel Di Cosimo, lo que hay es un curso errático. O sea, esto es,
no hubo una inmovilización general de la clase, sino que hubo un ir y venir constante que sobre todo tenía que ver con momentos puntuales de la capacidad adquisitiva de los salarios. Y acá tenemos un elemento interesante. La clase obrera se movilizó normalmente en momentos en los cuales el desarrollo inflacionario podía lesionar la capacidad adquisitiva de los salarios. Entonces, para agosto del 76 uno ya tiene conflictos localizados, que son conflictos, digamos, digamos, las tasas de incremento salarial. Por ejemplo, en septiembre del 76 hay un momento de mayor conflictividad, otra vez hay momentos de conflictividad en junio, septiembre, octubre, noviembre del 77, o sea, momentos puntuales en los cuales se van desarrollando ese tipo de conflictos. A su vez, como es conocido, se fueron desarrollando nuevos métodos de lucha. O sea, ante la imposibilidad de la huelga abierta, creció, por ejemplo, el trabajo a desgano, los sabotajes, aunque es un elemento muy difícil de ponderar, digamos, por definición, nadie que hace un sabotaje deja un documento sobre el sabotaje, ¿verdad? Así que entonces es algo que en general está bastante sujeto a las posibilidades de reconstrucción por la historia oral, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, hubo quites de colaboración, concentraciones internas, faltas a los comedores laborales, o sea, algo que en principio podría ser visto como algo que perjudica a los mismos trabajadores, pero que en rigor producía un desajuste en los ritmos y en lo que podríamos llamar el desarrollo normal de las fábricas, etcétera, etcétera. Ahora bien, además de eso, hubo un vaivén bastante grande de las relaciones entre el Estado y las organizaciones sindicales. Y eso es después un aspecto sobre el cual quería dedicarme un poquito más. A ver, hubo sectores de sindicales que directamente sufrieron el exterminio planificado. Y hubo otros que continuaron manteniendo el control de obras sociales, la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda mutual, y muchos de ellos ni siquiera fueron intervenidos en el periodo dictatorial. O sea, es una visión errónea pensar que la dictadura realizó una intervención absoluta de todos los sindicatos. Por el contrario, intervino los sindicatos más grandes, más importantes, y sobre todo las federaciones, que ahí aparece sobre todo la idea de romper las federaciones, y intervino los grandes sindicatos del metal, de la bancaria, del comercio, o sea, sindicatos importantes tanto cuantitativa como, digamos, desde el punto de vista productivo, como económicamente importantes. Ahí hay un elemento interesante, o sea, ustedes saben que en el mundo de los estudios sobre la clase obrera se suele hablar de lo que se llama la posición estratégica, cuando hay un sindicato que tiene una posición en el proceso productivo que le permite, digamos, apretar de una manera mucho más efectiva al momento de tratar de conseguir algo. Por ejemplo, los docentes tenemos una posición estratégica cercana a cero, ¿tá? Salvo los docentes de primario o preescolar, cuyas huelgas repercuten directamente sobre la vida cotidiana de la familia y que entonces normalmente tienen un peso bastante más grande. Ni que decir la posición estratégica que tienen los trabajadores del transporte automotor, por ejemplo. O sea que paran el país precisamente porque manejan un elemento esencial. Desde esa perspectiva, queda claro que lo que la dictadura trató de hacer fue intervenir sobre todo los grandes sindicatos con posición estratégica más importante, por su número y por el lugar que ocupaban en las cadenas productivas, pero no fue una pauta general. Sobre eso también me gustaría volver. Para 1977-79, o sea, en el proceso posterior al primer año de la dictadura, se fueron armando claramente dos grandes nucleamientos. Uno fue la Comisión Nacional del Trabajo, que luego derivó en la Confederación General del Trabajo, sector Azopardo, con Jorge Triaca a la cabeza, esto ya recién para el año 81, perdón, el año 1981-82. Y después un segundo sector, el de los 25, o sea, por los gremios que originalmente se habían nucleado en él, que después va a dar lugar a la Confederación General del Trabajo, sector Brasil. Esos dos sectores
tendrían actitudes muy diferentes. La CNT, luego CGT Azopardo, sería más dialoguista, más participacionista, en tanto que la Comisión de los 25, luego sector CGT Brasil, sería más confrontativa, o sea, una diferencia en las estrategias, aunque en rigor, en gran medida, venían del mismo tronco, o sea, venían todos del sindicalismo verticalista. La CGT Brasil no era precisamente un dechado de democracia sindical, o sea, venía del sector miguelista, o sea, de aquellos que habían seguido a Lorenzo Miguel, líder de la Unión Obrera Metalúrgica. Sin embargo, los 25 tuvieron una posición de mayor confrontación y para abril de 1979 convocaron la primera huelga general. Esa primera huelga general es un fracaso desde la perspectiva de impedir el desarrollo de las actividades, pero sin embargo es un punto de inflexión muy fuerte, porque a partir de ahí va a haber cada vez más huelgas coordinadas. O sea, pasamos de la etapa de las huelgas dispersas a las huelgas coordinadas. En paralelo, en ese momento del 79-80, cuando se está produciendo este paso a las huelgas coordinadas, hay otro proceso que escapa a lo que sería el análisis de la clase obrera en sentido estricto de los trabajadores asalariados, pero que a mí me parece muy interesante, que es el proceso de emergencia de organizaciones territoriales. Nosotros en general conocemos, de quien más, quien menos, de distinta manera, la historia del movimiento piquetero. Y pensamos en el movimiento piquetero como un agente que aparece a mediados de la década del 90. Sin embargo, muchos de los agentes que van a desarrollar actividades territoriales con el movimiento piquetero ya empiezan a aparecer en plena dictadura. Sobre todo en 1979-80 con la toma de tierras en Quilmes. O sea, como ustedes saben, una de las más evidentes políticas urbanas de la dictadura fue tratar de erradicar las villas de emergencia de la vista de los ciudadanos honorables, sobre todo en función del año 78, el año del Mundial de Fútbol, en el cual se produjo la erradicación de las villas de Capital Federal, o por ejemplo en el caso de Rosario, el levantamiento de un paredón que tapara de la vista de quienes venían desde Buenos Aires para ver los partidos del Mundial, las villas de la zona sur de la ciudad. O sea que hay un elemento concreto que es la deslocalización de población que produce una toma de tierras. Y esa toma de tierras va a ser en gran medida, en el Gran Buenos Aires, el primer antecedente de los movimientos territoriales que se van a ir afianzando. Así como la dictadura no salió de un huevo, sino que uno puede explicar un proceso en el cual se va construyendo el poder dictatorial, el movimiento piquetero tampoco salió de un huevo. Y precisamente dentro del momento de la dictadura se empieza a gestar ese desarrollo territorial. Y desarrollo que a su vez tiene algún tipo de vinculación con algunas organizaciones sindicales y que por eso lo traigo a colación. Ejemplo, Luis Delía está en las tomas de tierra en Quilmes en 1980. O sea, 15 años antes de su participación evidente en el movimiento piquetero. Para 1980 se produce la reorganización de la Confederación General del Trabajo, aparecen dos grandes líneas, y la CGT Brasil va a aparecer claramente como la más confrontadora y va a utilizar en la fiesta de San Cayetano de 1981 la oportunidad de una movilización pública masiva en función del pedido de trabajo a San Cayetano para presentar una primera oposición de mucho éxito a la dictadura. O sea, miles de personas marchan hacia San Cayetano en algo que todo el mundo ve claramente que no es una manifestación religiosa, sino que es una manifestación con un profundo contenido político. Y entonces ahí aparece un lema que va a marcar al movimiento obrero en la última etapa de la dictadura, que es paz, pan y trabajo. Es el primer momento en el cual ese lema se instala y va a ser de alguna manera el leitmotiv del movimiento obrero más confrontativo hasta el final de la dictadura.
De paso, ahí aparecen también otros dos elementos discursivos interesantes. A ver, por primera vez se corea masivamente la consigna "se va a acabar la dictadura militar". Y aparece una consigna que va a ser usada sobre todo a principios del año 82, que es "basta". Y que es muy interesante, ¿no? Porque todo el mundo sabe qué es lo que quiere decir "basta". Aunque no se explique, aunque no haya un desarrollo discursivo y las paredes aparezcan simplemente con un grafiti apresurado que diga la única palabra de "basta". Entonces, en ese momento es cuando la CGT Brasil de alguna manera se convierte en un articulador de oposiciones, sobre todo con la multipartidaria, que es digamos, el instrumento político creado por 5 partidos parlamentarios, o sea, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo. De paso, constatemos que en teoría las actividades políticas están suspendidas, pero cualquiera que abra los diarios va a ver declaraciones de cuanto político haya. Con lo cual también vemos un efecto paradójico de la dictadura. O sea, la dictadura suspende las actividades políticas, ilegaliza a un conjunto de partidos de la izquierda marxista, pero por otro lado también existe la política en la dictadura. Esto es algo que ya Hugo Quiroga demostró hace casi 30 años. La idea de que en la dictadura no hay una anulación de la esfera política, sino que hay partidos que de una u otra manera, algunos de ellos se constituyen como interlocutores del régimen y otros se van conformando como una oposición que podríamos decir es admisible para el régimen, sobre todo porque no tiene contenidos clasistas ni izquierdistas. En ese transcurso se produce lo que probablemente es el acontecimiento más importante para marcar la transición. O sea, ¿cuándo empieza la transición de un régimen a otro? Es una discusión interminable, o sea, uno puede cortar cualquier periodización en distintos momentos, pero es interesante ver que el 30 de marzo de 1982, con una nueva huelga general de la CGT de Brasil, hay una movilización muy importante y hay prácticamente una batalla campal en la ciudad de Buenos Aires. O sea, durante horas la clase obrera directamente confronta con las fuerzas de seguridad, muchas veces ayudada por elementos de las clases medias. Es conocido que en el día 30 de marzo les arrojan macetas a los policías desde los edificios. Entonces, en un momento de mucha tensión, ¿no? Hay cientos de heridos, hay un número muy amplio pero indeterminado de detenidos, hay un muerto en la ciudad de Mendoza. Entonces, es el momento, digamos, de mayor confrontación con la dictadura y marca de alguna manera el principio del fin de la dictadura. Como todos sabemos, el 2 de abril se produce el desembarco en Malvinas. Desembarco que por otra parte estaba planificado desde antes del 30 de marzo. O sea, el 2 de abril no es una respuesta al 30 de marzo, sino que es una respuesta al contexto general y un intento de relanzamiento de un gobierno que ha perdido su razón de ser, que ha perdido a su vez su legitimidad por la llamada lucha contra la subversión, y que ahora trata de relegitimarse en una lo que sabemos, en una aventura, podríamos decir, que desgraciadamente termina bastante mal. Mientras se produce eso, los dialoguistas también se están, podríamos decir, radicalizando de alguna manera. ¿Por qué se está radicalizando? Primero porque ven que la dictadura está en una fase de baja y que es posible apretar para conseguir algún tipo de ventajas. Segundo, porque están perdiendo apoyo de base frente a la CGT Brasil. Entonces, en noviembre del 82 hay una huelga general convocada por la CGT Azupardo. Y esto es bastante interesante. O sea, las dos grandes entidades ya están definitivamente presentándose como opositoras. Aunque todos sabemos que en rigor la transición es muy variada, tiene muchos matices, etc. En general se suele decir que la transición a la democracia en Argentina, a diferencia de la transición chilena, la transición uruguaya, la transición brasileña, es una transición no pactada, no negociada.
cae, es más, algunos autores llegan a hablar del colapso de la dictadura después de la Guerra de Malvinas, o lo que se podría llamar una transición catastrófica. Yo sería bastante más, digamos, cauto con ese tipo de expresiones. A ver, la dictadura no se fue el 17 de junio, la dictadura se fue un año y medio después, con lo cual no hubo una retirada apresurada del poder, sino que hubo un intento de dejar las cosas lo más atadas posible. De hecho, uno podría decir que en Argentina hubo una transición negociada, hubo un pacto. El problema es que los militares lo hicieron con el que perdió las elecciones, no con el que ganó. Y ahí es donde se ve esa ambivalencia del sindicalismo verticalista respecto del poder militar. O sea, la posibilidad, por un lado, de confrontar con él, pero por otro también de negociar aquello que Alfonsín, digamos, denunciaba como un pacto militar sindical, tenía bastante viso de realidad. De hecho, el candidato justicialista ítalo-argentino Luder había declarado que la autoamnistía militar era válida, era legalmente válida y que no podía volverse atrás. Con lo cual queda claro que el sindicalismo de alguna manera admite la posibilidad de una amnistía y está dentro de lo que podríamos llamar el margen de previsibilidad de la negociación con el régimen. Recuerden además que la CGT más importante es la Sopardo, no la Brasil. La Brasil es la más combativa, la que hace huelgas, etcétera, etcétera, pero la Sopardo es la más fuerte, la que tiene los gremios más importantes y está dirigida por Jorge Triaca. Esas dos grandes agrupaciones van a incrementar su conflictividad en 1983 hasta llegar a la unidad en diciembre del 83, o sea, la conformación de una única CGT. Elemento interesante, el sindicalismo durante la dictadura siempre estuvo dividido y apareció unificado recién con la democracia, lo que justifica, digamos, o lo que hace comprensibles los 13 paros generales que soportó el gobierno de Alfonsín, ¿no? Que ese es otro elemento. Por otra parte, en todo este periodo, lo que hay es una articulación compleja entre las bases trabajadoras y las dirigencias sindicales. O sea, no hay una articulación muy simple. De alguna manera, las entidades sindicales, sobre todo, sobrevivieron con el manejo de recursos. Y eso les permitió pasar los peores años de la dictadura hasta poder tener un discurso de confrontación más abierto. Lo que sí queda claro es que en ese proceso lo que fue barrido fue el sindicalismo clasista. O sea, el sindicalismo que se asentaba en una visión de las relaciones sociales, de confrontación entre clases, fue prácticamente eliminado, y lo que sobrevivió fue lo que podríamos llamar un sindicalismo favorable a la conciliación de clases, y sobre todo asentado en el Partido Justicialista, un partido renovado que había sido, cuando uno dice un partido renovado y mira las caras de los muchachos del 83, muy renovadores no eran, la renovación vino después, digamos, pero un partido renovado en el sentido de que era un partido expurgado de todas las tendencias izquierdistas que habían guardado en su seno, como la Juventud Trabajadora Peronista, Montoneros, el peronismo de base, etcétera, etcétera, que quedan prácticamente marginalizados respecto al Partido Justicialista. Para cerrar esta parte, me gustaría decir que, digamos, es bastante difícil suscribir la lectura de Pablo Pozzi, según el cual es la resistencia obrera la que lleva a la caída de la dictadura. Me parece que también hay que tener en cuenta otros elementos, por ejemplo, la desafección de las clases medias. O sea, la dictadura pierde claramente el apoyo de las clases medias, poco progresivamente entre el 81 y el 82, claramente para 1983. O sea que hay otros aspectos que son importantes. Aquello que yo más he estudiado, el movimiento de derechos humanos, también tiene una importancia muy grande en la deslegitimación de la dictadura. Pero sin embargo,
no está de más recordar que esa confrontación fue de principal importancia. Que hubo desde una resistencia molecular y conflictos dispersos hasta huelgas generales con inasistencias masivas y paralización del país. O sea que a lo largo de sus distintas etapas siempre hubo algún tipo de resistencia obrera a la dictadura, como diría Carminati. Lo que sí, el gran derrotado fue el sindicalismo clasista, que fue barrido junto con las organizaciones político-militares, guerrilleras o como quieran llamarlas, que también habían sufrido la represión. Ahí llego entonces a una segunda parte de esta exposición. Con este relato general, ¿cuáles serían los problemas que pueden resultar más interesantes como para focalizarse y decirle, bueno, a ver, qué elementos de debate historiográfico pueden llegar a ser más importantes? En primer lugar, es pensar si la clase obrera fue una especie de víctima colateral de la lucha contra la subversión o si por el contrario fue un objetivo principal del régimen. Me parece que ese es un elemento interesante. O sea, dicho de otra manera, las caídas de delegados, la represión en las fábricas, la colaboración de la patronal con las agencias represivas, ¿fue un derivado de la lucha antisubversiva más general? El antisubversivo va con 20 comillas, ¿o fue una estrategia específica de la dictadura? Bueno, mi opinión preliminar es que la clase obrera fue el principal objetivo de la dictadura, no las agrupaciones político-militares. O sea, dicho de otra manera, la idea de eliminar a las agrupaciones político-militares ya estaba en el gobierno anterior, que estaba a su vez sostenido por los sindicatos. Lo distinto de la dictadura no es solamente el ejercicio de un plan de exterminio sistemático, sino también el hecho de que la clase obrera es el principal objetivo del reordenamiento. El general Díaz Besone lo dijo muy bien, de lo que se trataba no era de dar un golpe de Estado más que pusiera un poco de orden y devolviera el poder a los civiles, sino que de lo que se trataba era de refundar la correlación de fuerzas en Argentina. Esto es, de debilitar decididamente a la clase obrera y debilitar por tanto a los sindicatos. Pero además uno podría pensar un poco en los mismos planes de exterminio. A ver, como es conocido, como en los últimos años se ha estado discutiendo, la política de desaparición de personas, las tareas de acción psicológica, lo que podríamos llamar el plan represivo, ya está diseñado en 1970-71. O sea, se va a aplicar en el 76, pero los protocolos que se aplican en el 76 ya están diseñados dentro de las Fuerzas Armadas para 1970-71. Momento en el cual todavía no habían crecido las agrupaciones político-militares que se desarrollan sobre todo en el 71-72. O sea, hay una presencia, entre comillas, guerrillera, insurgente o como querramos llamarlo, pero es absolutamente mínima hasta el gran desarrollo de finales del 71 a principios del 73. ¿Cuál es el precedente inmediato de esos procedimientos fijados por documentos internos de las Fuerzas Armadas en 1970 o incluso en el 69? El precedente inmediato es el Cordobazo. El Cordobazo y los sucesivos asos, el Tucumanazo, el Correntinazo, el Rosariazo, etcétera, etcétera, de en torno a 1969. Entonces me parece que si uno hace una aplicación genética, o sea, una aplicación del antes y del después, evidentemente los planes de control de la población y de ejercicio del terror están diseñados contra la clase obrera, no contra las agrupaciones político-militares. Después se van a aplicar a todo el mundo, a quien caiga como disidente. Pero me parece muy interesante esta observación, que es una observación que hace Roberto Pitaluga. En rigor, todo este tipo de plan represivo ya se empieza a desarrollar con el plan Conintes, el plan de conmoción interna del Estado, bajo el gobierno de Frondizi. O sea que hay una especie de continuo entre el plan Conintes y los planes de acción psicológica y de desaparición sistemática de 1970-71, que de alguna manera explica esta situación y que muestra que el gran actor a controlar es en rigor la clase obrera. Sin embargo, al mismo tiempo que digo esto, voy a relativizar esto, en el sentido de que
el gobierno militar no tuvo una única política hacia la clase obrera. Dentro del gobierno militar podríamos decir había tres grandes ideas, coexistían tres grandes visiones. La visión liberal conservadora tradicional, representada por el equipo económico de Martínez de Oz, los Aleman y familia, que lo que pretendía era un debilitamiento de los sindicatos, si era posible su desaparición. O sea, la eliminación de todo tipo de negociación, digamos, en el marco de una economía de libre mercado, etcétera, etcétera, típico liberalismo conservador. Pero, sin embargo, el poder militar no le da al equipo económico de Martínez de Oz el Ministerio de Trabajo, ni otros ministerios importantes. A ver, el poder militar es un poder fragmentado, es un poder en el cual hay varias posibilidades y, por supuesto, a nivel de política económica, la línea que predomina es la del liberalismo conservador, pero hay otros lugares de poder al interior del gobierno que son ocupados por personas que tienen otras ideas. Por ejemplo, Díaz Besone, a quien mencionaba recién, está a cargo del Ministerio de Planeamiento. No debe haber nada más contrario a la idea liberal que un Ministerio de Planeamiento. O sea, son absolutamente contrarios. La idea de dejar de laissez-faire, laissez-passer, o sea, de dejar que todo fluya, que todo pasa, o la idea de planificar el desarrollo, son dos visiones completamente distintas. De hecho, estos muchachos de Díaz Besone y familia serían algo así como desarrollistas autoritarios, podríamos decir, no liberales. Dentro de ese marco, la gran mayoría del ejército y de la armada se decantan, la Fuerza Aérea es más liberal, la gran mayoría del ejército y de la armada se decantan por mantener a los sindicatos con alguna autonomía, para que, por un lado, haya una posibilidad de negociación firme con la clase obrera, y por otro lado se evite que la clase obrera caiga en manos de la izquierda. O sea, si se eliminan los sindicatos verticalistas, la alternativa no es para el poder militar mejor. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría dar un datito, digamos. La ley de asociaciones profesionales, que viene a reemplazar a la que se dejó sin efecto en 1976, que es la 22.105, recién se aprueba en noviembre de 1979. O sea, 3 años y medio después de tomado el poder por el golpe de Estado, y en un contexto en el cual ya la situación se está poniendo un poco más complicada. De hecho, ¿por qué 3 años y medio para publicar una nueva ley? Porque son los 3 años y medio que les lleva ponerse de acuerdo a la interna militar. Así como el sindicalismo no es homogéneo, el gobierno militar tampoco es homogéneo. Están todos de acuerdo en eliminar a los sindicalistas más combativos, en, digamos, sujetar a los sindicatos al control del Estado. Pero también hay variaciones en función de qué es lo que quieren hacer. El plan típico de Martínez de Oz y de Aleman no corre, pero hay dos actitudes muy particulares al interior de las Fuerzas Armadas. Primero, una actitud que podríamos decir es propiamente fascista, que es lo que Novario y Palermo ya llaman hipercorporativismo. La idea de mantener a los sindicatos como un negociador corporativo, pero reorientarlos, controlarlos de alguna manera desde el Estado. Esos son los duros, los halcones, los más fascistas, entre los cuales está Díaz Besone o Antonio Domingo Bussi, por ejemplo. Pero también hay otra rama militar, que es la que se queda con el Ministerio de Trabajo, que es la representada por Tomás Liendo, que es una línea más dialoguista, que supone que no solamente hay que dejar existir a los sindicatos y que tengan algún tipo de poder o de autonomía, sino que además, si no se le incrementa el margen de autonomía y no se pone al Estado verdaderamente como un negociador entre patronal y sindicatos, no hay posibilidad de que las clases trabajadoras se calmen, podríamos decir, y a futuro iba a haber otra vez una situación de confrontación. O sea, acá me parece bastante interesante esta idea porque marca que el sector blando de las Fuerzas Armadas, representado por Liendo, no quiere otro Cordobazo. No quiere, digamos, un proceso de radicalización que termine con peronistas o con marxistas o lo que fuera radicalizados. Y que entonces lo que trata de hacer es esto que termina de plantearse en el 79, que es una ley que no es ni chicha ni limonada. O sea, una ley que no termina de definir el modelo corporativo
pero tampoco termina de definir un modelo de participación plena. Entonces, respecto de esta primera cuestión, me parece que la visión de la política dictatorial no puede ser simplista. Es una política compleja, sabemos cuáles son sus puntos de acuerdo, pero también sabemos que hay muchos desacuerdos. El segundo elemento que quería plantear como problema es el problema del consentimiento o la resistencia de los líderes sindicales. O sea, los líderes sindicales más importantes, ¿consintieron o resistieron al proceso de reorganización nacional? A ver, es una pregunta un tanto tonta, porque la oposición o la resistencia no son algo absoluto, nunca. O sea, salvo una minoría de las personas. O sea, normalmente la mayor parte de la gente en un régimen autoritario corre entre distintas actitudes sociales, incluso hasta los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Argentina es un partido que piensa que hay que sostener a Videla porque puede haber una pinochetización y puede ser peor. Uno encontraría ahí una suerte de consenso. Pero por otro lado, se opone a la política económica de Martínez de Oz y tiene un trabajo muy importante en la defensa de los derechos humanos. Entonces, ni siquiera uno no puede decir que el Partido Comunista está resistiendo u oponiéndose al 100%, sino que como cualquier actor, no solamente corporativo, sino también individual, corre, este es un planteo muy interesante de Daniel Lebovich para las actitudes sociales en la dictadura, corre de alguna manera en distintas ubicaciones entre esos dos polos ideales de la oposición absoluta o del consenso absoluto. A ver, tomándome unos minutos más, voy a dar un ejemplo, un poquito que podría mostrar de qué habla uno cuando habla de consenso-resistencia. Ustedes sabrán que en Santa Fe hay un sindicato muy importante que es la Unión del Personal Civil de la Nación, que es el sindicato más poderoso para los trabajadores públicos provinciales. La Unión del Personal Civil de la Nación había llegado a 7.000 afiliados en el año 74, lo que la convertía en el sindicato con mayor representatividad para los trabajadores públicos, y tenía una situación económica bastante buena. O sea, empieza a desarrollar sistemas de mutuales, sistemas de salud, etcétera, etcétera, con bastante intensidad. El 10 de mayo de 1976, el secretario general de la UPCN Santa Fe, Alberto Maguid, envía una nota al interventor militar de la CGT y le dice, cita, que escribe: al solo efecto de contribuir sincera y desinteresadamente en llevar adelante el proceso de reordenamiento al que se comprometieron las Fuerzas Armadas. El futuro de nuestra nación depende del éxito que en su gestión tengan las Fuerzas Armadas, ya que representan la alternativa para resguardar a nuestro país del caos y la anarquía. Solo deseo que triunfen, porque su triunfo será el mío y el de mis hijos. Es obligación de todos aportar para que ello sea posible, otorgando la suficiente comprensión, renunciamiento y responsabilidad que reclamó al país el señor Teniente General Jorge Rafael Videla. El texto va acompañado de un informe de 18 páginas, en el cual se desarrolla la situación del sindicato a nivel nacional, donde estaba intervenido, y se proponía el reordenamiento. O sea, Maguid propone al interventor de la CGT santafesina el reordenamiento del sindicato, sobre la base de establecer sindicatos divididos por provincia. Hay otra carta más, un poco después, en la que nuevamente, el 11 de octubre, nuevamente se pone a disposición de la dictadura y aporta un informe confidencial en la que dice que hay activistas extraños a la administración pública que pueden utilizar a los trabajadores para enfrentarlos al gobierno y para captarlos para su apoyo psicológico. O sea, a ver, de paso, 3 militantes del secretariado de la UPCN venían desaparecidos desde antes, con lo cual uno puede pensar que cartas así son realmente bastante complicadas. A las pruebas me remito. Ahora bien, el sindicato fue intervenido al año siguiente. O sea, esta fuerte adhesión
del secretario general de la UPCN Santa Fe hacia la dictadura no optó para que fuera intervenido. ¿Pero por qué fue intervenido? No está muy claro por qué fue intervenido. A ver, el 11 de marzo del 77 hay una reunión de delegados autorizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación con presencia de veedores estatales en la que se proyecta la construcción de una caja financiera con recursos propios de la UPCN. A ver, esa caja financiera iba a tener un capital inicial de 2.000 millones de pesos. Piensen, para darse una idea, de que una casa tamaño promedio en el centro santafesino valía 10 millones. O sea, la caja que está manejando UPCN es infernal. 6 días después, Maguid es detenido y se produce la intervención del sindicato. Los bienes del sindicato van a ser mantenidos en resguarda, pero esa caja va a servir para la construcción de IAPOS, el Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social. Aunque parte de ese dinero después no se sabe a dónde va. A ver, lo voy a decir de una manera poco académica. Lo intervinieron para afanarlo, literalmente. Entonces, ahí puede uno ver cómo son las relaciones de oposición o de resistencia. Y Maguid va preso. Pero sin embargo va a salir en el 81 y de alguna manera va a tener una suerte de benevolencia respecto del accionar de la UPCN, asentada en el hecho de que Maguid es del mismo espacio político, Línea Popular, que Casís, que es el último gobernador del proceso de reorganización nacional en Santa Fe. Entonces, UPCN va a cambiar sus tácticas, pero de alguna manera pasa incólume la dictadura. Esto me parece muy interesante. O sea, hay una detención. En general, ustedes sabrán que la mayor parte de las detenciones de líderes sindicales no fueron por acusación de subversión, sino por acusación de corrupción. Absolutamente infundada también, más allá de que alguno pudiera meter la mano en la lata sin ningún tipo de prueba, ni juicio, ni nada. Pero me parece que queda bastante claro aquí cómo la oposición o el consenso son elementos variables. Y a su vez la política militar hacia las organizaciones sindicales también es variable. Y sobre todo bastante ávida de captar recursos de los trabajadores para otros fines. Entonces, uno podría decir que la oposición y el consenso son dos extremos entre los cuales se corre y que, en rigor, hay un realineamiento constante de posiciones dentro de ciertos sectores del sindicalismo, que un día se acuestan oficialistas y se levantan opositores, como suele pasar. En tercer lugar, ¿qué relación hay entre la política económica y el embate contra los sindicatos y los trabajadores? Y aquí yo quisiera hacer una constatación. A ver, el desarrollo de una política económica en contra de los trabajadores no es un invento del proceso de reorganización nacional, sino que aparece en la política de Celestino Rodrigo, en el último momento del gobierno de Isabel. Esa última etapa del gobierno de María Estela Martínez de Perón está caracterizada por una apertura hacia los liberales conservadores. De hecho, el plan económico de Celestino Rodrigo lo escribe Ricardo Sin, uno de las personas del grupo de Martínez de Oz, y hay quien supone que pudo escribirlo el mismo Martínez de Oz, aunque eso no está constatado. ¿Por qué esta intervención en ese sentido cuando los sindicatos son el único actor que está sosteniendo Isabel? Básicamente porque hay un intento de deprimir la demanda interna. O sea, lo que el plan de Celestino Rodrigo quiere hacer es evitar el compre nacional para tener mayor cantidad de saldos exportables. Y entonces, para deprimir la demanda interna hay que deprimir el salario de los trabajadores por el expediente de no actualizarlos como se está actualizando la inflación. Entonces, como vemos, hay ahí una tónica, podríamos decir, general de política económica que ya está apareciendo antes de la dictadura. Pero a su vez, la matanza de delegados clasistas, tanto peronistas como marxistas, se produce también, sobre todo en el año 75. O sea, el año 75 es un año en el que ya se está preanunciando el exterminio planificado y los principales, objetivos pasan a ser, entre otros, precisamente los delegados obreros. Entonces,
yo diría que aquí tenemos un problema. Puede haber una orientación decididamente antiobrera de la política económica y de la política represiva antes incluso que la dictadura la lleve a cabo. Y cuarto y penúltimo punto, ¿qué pasa con las transformaciones legislativas? Y acá me gustaría salir un poco del problema de la clase obrera y plantearlo en términos más generales. A ver, la dictadura tuvo una juridicidad, tuvo un proceso legislativo y el desarrollo de pautas de funcionamiento jurídicas dentro de su excepcionalidad o no. Hay muchos autores que han planteado que la dictadura tuvo un proceso de represión clandestina, pero al mismo tiempo tuvo un ámbito legal, un ámbito de juridicidad. ¿Qué es la juridicidad? La juridicidad es, digamos, la tendencia, cito literalmente una definición, tendencia o criterio favorable al predominio de soluciones de estricto derecho en asuntos políticos y sociales. Entonces uno podría suponer que, establecidas las leyes dictatoriales, hubo de alguna manera un seguimiento de esas leyes. Bueno, lo que yo quisiera plantear es que no, que aquí uno puede ver que hay una tensión entre la legalidad de la dictadura y lo que efectivamente se hace. A ver, insisto con esto por lo siguiente, porque hay autores muy conocidos como Luis Alberto Romero o Marcos Novaro, que han insistido en la idea de que la dictadura tuvo dos grandes facetas. Una faceta clandestina, que es la represión de los centros clandestinos de detención, etc., y una faceta legal, que es aquella con la cual se movió para el ordenamiento de las relaciones laborales, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, para mí esa visión es equivocada. En el siguiente sentido, la excepción es la norma y la juridicidad no existe de una manera tan clara, ni siquiera con las mismas normas promulgadas por la dictadura. Me tomo un par de minutos más y doy un ejemplo. A ver, uno puede hacer un análisis, por ejemplo, de un expediente administrativo de 1976. El 30 de abril de 1976, un supervisor de escuelas profesionales nocturnas de Santa Fe presentó ante la gobernación de la provincia un recurso por la sanción de su cesantía de acuerdo con la ley antisubversiva. La persona que recurre no recurre a la norma legal en sí, sino que aduce que a él no le era aplicable, o sea que a él no le podía caber la imputación de subversión. Y a partir de ahí hay una serie de pasos legales. O sea, los pasos legales de todo expediente, digamos, una especie de ceñimiento a lo que jurídicamente corresponde respecto de un trabajador que ha sido despedido. Y entonces uno puede ver que el Procurador General de Fiscalía de Estado, el 4 de mayo, solicita antecedentes del caso, etcétera, etcétera. No voy a detallar el expediente porque es muy largo, muy tedioso, pero lo que quisiera marcar es que, por ejemplo, el 24 de mayo, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación pide por nota al jefe de policía de la provincia saber si el reclamante está o no está detenido. El jefe de policía le contesta sobre ese caso y sobre otros 17 casos que no le puede contestar porque tiene que preguntarle al jefe de área del Ejército, que es el que controla la actividad represiva. El jefe de área del Ejército, consultado por la asesoría letrada del Ministerio de Educación, dice que tampoco puede contestar porque en realidad quien lleva el registro de las detenciones es la policía. O sea, muy interesante, ¿no? El tipo de la policía dice que no puede contestar, que le pregunten al del Ejército, el del Ejército dice que no puede contestar, que le pregunten al de la policía. Y así se ve una serie de pasos. Sería muy largo y engorroso de detallarlo, pero queda clarito que la idea de que según la cual hay una ley, al tipo se le aplica la ley, y luego hay un procedimiento administrativo de acuerdo con la ley, es absolutamente falsa. O sea, a esa persona no se le aplica la ley. Directamente el expediente no tiene más movimiento desde el mes de junio aproximadamente, y de golpe, en el mes de diciembre, se dicta un nuevo decreto sin antecedentes que dispone cambiar la figura por la cual se ha dejado cesante a este trabajador y a otros más de aplicación de la ley antisubversiva a aplicación de la ley de prescindibilidad, para declararlo prescindible.
Entonces, el 14 de diciembre de 1976 se publica el decreto 4.216, que modifica la causal de cesantía de una supervisora de escuelas primarias, Rosa Siperovich, y del recurrente del expediente que nos ocupa, que se llamaba Luciano Manuel Alonso. Era mi padre. Entonces, lo que me parece que se puede ver ahí es que en rigor la dictadura no aplica una juridicidad de las mismas normas que ha sancionado. Y eso es muy importante para no encorsetar la relación entre la dictadura y la clase obrera a la ley de prescindibilidad, a la ley de contrato de trabajo, a la ley de asociaciones profesionales, porque lo que se hace no necesariamente tiene que ver con las leyes que se aplican. Y eso me parece que es un elemento, digamos, de principal importancia para pensar lo que significa el gobierno dictatorial. O sea, un gobierno que por definición es arbitrario y que no puede tener ni siquiera una falsa juridicidad, ¿no? Con lo cual queda claro que mi opinión sobre las interpretaciones de Romero y de Novaro no son realmente muy buenas. Y el último punto que quisiera tocar muy brevemente es entonces, quinto y final, ¿qué pasa con la clase obrera? En definitiva, ¿cómo es la clase obrera que sale de la dictadura? A ver, me parece que la clase obrera existe. Existe porque precisamente, como decíamos hoy, hay gente que dice representarla, que convoca a paros generales, tanto en el gobierno militar como en el gobierno de Alfonsín, y que es seguida. O sea que ahí la gente va al paro general. Ustedes podrán aducir que cada uno hará un cálculo individual sobre si le conviene o no le conviene quedarse en la casa, pero en realidad me parece que ese es el parámetro para saber si existe la clase o no existe la clase. Cuando la clase actúa, cuando la clase hace un paro. Ahora, es una clase obrera expurgada de sus elementos más radicalizados. Una clase obrera encuadrada en grandes sindicatos, encuadrada otra vez en una única CGT. Una clase obrera que podríamos decir sale debilitada, no en el sentido de que no tenga capacidad de movilización, sino que no tiene mucha autonomía respecto de la estructura política, del sistema político. Una clase obrera reorientada, reordenada, una clase obrera en la cual, por ejemplo, el trabajo metalúrgico ha empezado a perder importancia. El trabajo en industria química pesada, mucho más todavía. O sea, una clase obrera que cada vez está tendiendo más a los servicios que a la producción. Y que entonces cada vez se mezcla con aquello que solemos identificar con el paradigma de las clases medias. Una clase obrera más fragmentada entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, por ejemplo, que aquella que uno podía ver incluso hasta principios del gobierno militar. Ahora, por contraposición a todas esas cosas que evidentemente hay que achacarle a la dictadura, yo me preguntaría si la dictadura sería la responsable de todo ese conjunto de cambios. Porque probablemente hay algunos cambios, por ejemplo los cambios culturales, que no son patrimonio de Argentina. La globalización de los procesos culturales, que será más visible después, pero que ya ha comenzado. El desarrollo de la clase media como el modelo de consumo, por ejemplo, que ya se está instalando, son elementos que también hacen al problema de la identidad de la clase. La clase obrera es una clase que se viene resquebrajando a pesar de la masividad de su participación en las huelgas. El problema es que ese resquebrajamiento no proviene solamente de la dictadura, que puede haber sido en todo caso la principal responsable, sino que también proviene de cambios generales, de cambios macroeconómicos. La clase obrera también se debilita en Inglaterra, donde no existe ninguna dictadura. Entonces ahí es interesante quizás pensar que la dictadura es una especie de cisura, una especie de corte en la historia argentina, pero que no podemos hacerla responsable de todos los males que nos aquejan. Quizás si entendemos eso, en una de esas empezamos a mirar aquellos males que hoy nos siguen aquejando, con independencia de las herencias recibidas de las políticas dictatoriales, que no dejan de ser muchas y realmente muy fuertes. Bueno, eso era todo lo que quería decir.
¿Querés? Teóricamente anda. Bueno, preguntas, comentarios, aclaraciones, gigantes. Disculpen la largura. Si todavía tenemos algún resto de energía después del día que hemos tenido, sí. Estaba reflexionando acerca de lo que usted comentaba, el impacto de la dictadura en el sindicalismo, y quería hacerle algunas preguntas acerca de cómo interpreta la herencia que deja la dictadura dentro del movimiento sindical, y en especial si ese fortalecimiento del sindicalismo verticalista fue una causa de problemas en la consolidación de la democracia, y si el proyecto de ley rechazado por el Senado que presentó Antonio Mucci, ministro de Trabajo durante el gobierno del doctor Alfonsín, intentó revertir en cierto modo esa herencia. Sí, efectivamente, perdón, no sé si quieren sumar alguna pregunta más o voy directamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Si no, vamos y venimos. Bueno, a ver, la respuesta a la pregunta que haces me parece que se contesta con sí. O sea, evidentemente hay un impacto muy grande de la dictadura en el movimiento obrero, que tiene que ver con el hecho de eliminar, o sea, no es que la dictadura haya promovido el miguelismo. O sea, el miguelismo estaba ahí y era la corriente más poderosa del movimiento obrero. Lo que hizo la dictadura fue, en gran medida, eliminar las otras opciones al miguelismo. A su vez, el movimiento obrero organizado se articula en diciembre del 83. Claramente, la unidad se produce luego de que se sabe cuál es el resultado de las elecciones y que el presidente va a ser Alfonsín, en un contexto en el cual el radicalismo ha ganado no solamente el gobierno y la Cámara de Diputados y senadores, sino las principales provincias argentinas. O sea, es una situación muy complicada para el justicialismo. Y esa unidad del movimiento obrero está vinculada con, digamos, la crisis del justicialismo luego de la derrota que en rigor nadie se esperaba. Y ahí está el problema, el hecho de que esa unificación y ese desarrollo vertical de alguna manera condicionó las posibilidades de reformar la ley de asociaciones profesionales y sobre todo tiró abajo el proyecto de Mucci. El proyecto de Mucci era el de una, podríamos decir, estructura sindical mucho más participativa y abierta, no establecida sobre los grandes ejes, digamos, de los sindicatos dominantes, permitiendo, por ejemplo, una mayor participación proporcional de las minorías, permitiendo una separación de sindicatos dentro de las ramas u oficios, y de alguna manera el modelo de Mucci era también un modelo que suponía tocar el gran problema del sindicalismo, problema que había sido tocado por la dictadura y que Alfonsín quería trabajar de una manera diferente, que era el control de las obras sociales. O sea, el control de las obras sociales es un elemento que atraviesa las discusiones de todo el periodo en varios sentidos. En rigor, el modelo de Mucci es un debilitamiento de los sindicatos como prestadores sociales, o sea, su empoderamiento como organizaciones de negociación colectiva, y de la mano con eso el desarrollo de un sistema nacional de salud que de alguna manera compensara precisamente el cambio de modelo de las obras sociales a un sistema nacional de salud. Bueno, eso no funciona y ahí quedamos, y ese es el problema, que ahí quedamos, digamos. Pero el gran modelo de sindicatos poderosos que en gran medida se dedican a lo mutual se consolida a la salida de la dictadura. De hecho, podríamos decir que hoy la mayor parte de los sindicatos son mutuales. La mayor parte de sus actividades no es la confrontación salarial o la confrontación por las condiciones de trabajo que existen,
sino básicamente en la prestación de servicios a sus afiliados. Ese modelo es un modelo que digamos, se reafirma en el primer gobierno de Alfonsín ante el fracaso del modelo alternativo que proponía Munch. Yo quería preguntarle si es posible que el objetivo principal de la dictadura que comienza en el 76 haya sido quedarse como sucedió en España, y ya lo habían intentado en el 66 con Onganía y no le fue bien por los sucesos del 69. Por otro lado, no le fue bien en los sucesos del 69 porque el sindicalismo y el peronismo nacieron con un líder, y parece que si no tienen un líder están perdidos. Tengo muchos conocidos de sindicalistas de esa época, sobre todo, por ejemplo, cuando usted hablaba de UPCN de Santa Fe, de UPCN de San Juan. Bueno, pasó exactamente lo mismo, les quitaron la caja, los metieron presos, pero él me decía, ¿no?, él y otros, nosotros estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Y quizás haya sucedido, como le digo, el objetivo principal es quedarse y de alguna manera captar a esos sindicalistas que no tenían líderes. Y es muy peligroso este tema de los líderes porque, recordemos la década del 90, encontraron los sindicalistas a un líder como Menem y así no fue. Bueno, a ver, en la década del 90 los sindicalistas tuvieron varios líderes. Existió una CTA, existió un MTA, digamos, existieron alternativas, digamos, que intentaron hacer alguna cosa distinta, pero bueno, es cierto que fueron minoritarias. El gobierno militar no es un gobierno monolítico. El gobierno militar, en todos sus niveles y con todos sus actores, comparte la idea de que hay que eliminar a las organizaciones político-militares, que hay que eliminar al sindicalismo clasista, que hay que disciplinar a los trabajadores, no solamente por una cuestión de orden público, sino también por una cuestión de productividad. O sea, porque precisamente se quiere salir de la crisis incrementando la productividad del trabajo o además bajando los salarios reales. O sea que todos esos componentes son componentes que todos los integrantes del gobierno militar comparten. Y de hecho, si hay alguno que no los comparte, lo más probable es que lo desaparezcan, ¿no? Literalmente. O sea, hay internas en las cuales uno va a la ESMA y se encuentra que hay un par de desaparecidos en la placa que son miembros de la Armada, digamos, que no estaban de acuerdo con lo que se hacía y que bueno, es así. Ahora bien, dicho esto, los integrantes del gobierno discrepan mucho entre sí sobre qué es lo que hay que hacer. Inclusive uno podría ver que hay tres grandes proyectos. Digamos, quedarse 7 años, que es el proyecto de Viola. Quedarse 14 años o quedarse 20 años. O sea, el de Galtieri era el intermedio y el más pesado era el de Suárez Mason, Díaz Besone, o sea, los halcones, los duros, digamos, los tipos más duros del proceso, los que tienen más tufo fascista, digamos, como Bussi, o que son, digamos, más claros en los objetivos de reestructuración social, como Díaz Besone. O sea, Macera es una cosa muy loca. Macera es un megalómano. O sea, Macera es personalmente una persona patológica. Segundo, Macera intenta en un determinado momento ser el segundo Perón, pero un Perón desde arriba, digamos, un Perón que no se monta sobre el movimiento social, sino que por el contrario trata de conseguir el apoyo de los sindicatos en una fantochada de partido de la democracia social que realmente es, qué sé yo, no sé, eso, una fantochada, digamos, una cosa que no se puede creer. Pero digo, todos comparten la idea de que la dictadura no debe ser un simple paréntesis. Todos comparten la idea de que hay que reformular las relaciones sociales, pero ¿cómo hay que reformularlas? ¿Y cuánto tiempo lleva? Hay muchas opiniones diversas.
Ninguno piensa en que se van a quedar eternamente. Sobre todo porque, sobre todo los blandos, anuncian mucho que las Fuerzas Armadas no pueden seguir cumpliendo el rol que están cumpliendo todo el tiempo. O sea, que no pueden seguir con un rol represivo, que tienen que entrar en una etapa de consenso. Y ahí hay una serie de intentos, por ejemplo, el intento de creación del Movimiento de Opinión Nacional, o sea, del MON, o sea, un intento de creación de un partido general de todas las derechas que sea funcional a la dictadura, el intento de creación de un sindicalismo directamente vinculado con el Ministerio de Trabajo, una serie de cosas. Bueno, después la dictadura se tuvo que ir. O sea, se cumplió el plazo mínimo de Viola, los 7 años, pero no se fue, o sea, fracasó en su intento refundacional. Me parece que es una cosa distinta del modelo franquista, modelo que por otra parte dentro del franquismo hay distintas etapas. O sea, no es homogéneo, sino que hay un momento en el cual la falange, los fascistas quedan de lado, los que entran son los del Opus Dei, y bueno, y ahí pasan otras cosas. Pero lo que digo es, en general las Fuerzas Armadas tienen conciencia de la transitoriedad de su actividad y por eso también el grado de violencia alcanzado. Porque quieren limpiar esto rápido para después construir una cosa nueva y, como diría Díaz Besone, dejar un país con una correlación de fuerzas diferente, en la cual el movimiento obrero, no, bueno, ese es el gran fracaso de la dictadura. O sea, no importa si clasista o verticalista, el movimiento obrero salió fuerte de la dictadura, dentro de todo. O sea, aguantó la dictadura. O sea, por ahí no son los obreros que a uno le gustarían, pero ¿qué querés? O sea, la gente no es como uno quiere, la gente, claro, la gente como es, digamos. Entonces, bueno, tuvimos unos cuantos años digamos, de reposicionamientos y de transformaciones del movimiento obrero que no deja de tener nunca. A ver, no existe la estabilidad en eso, ¿no? Eso se va mutando constantemente, muta mucho más que las instituciones. Quería preguntarte algo que en mi opinión jamás se nos enseña en la historia argentina, ni nuestros profesores, ni nadie, por una opinión totalmente contraria de la mayoría del pueblo. Y es si consideras que hay algo que las dictaduras militares nos hayan delegado, a voluntad o no, bueno al pueblo argentino o al propio Estado. ¿Podrías repetir que nos hayan? Que nos haya delegado, nos haya heredado algún buen aspecto su dictadura al Estado argentino o al propio pueblo, sea a su voluntad o en contra de la misma. Por ejemplo, la gran conciencia social que se generó tras sus dictaduras, algún cambio económico o algo que nos haya beneficiado a largo plazo. ¿Querés sumar la pregunta de él? Así, en una de esas no tiene nada que ver, pero bueno, no sé si preferís sumarla o hacer la parte, como quieras. Sí, primero lo felicito, me gustó mucho como todo. Gracias. En una parte mencionaste que la clase media dejó de apoyar a la dictadura en el último periodo. Quería saber por qué intereses se jugaron y si es un caso aislado o se repite a lo largo de la historia. Bueno, a ver, no, las preguntas eran decididamente distintas, así que bueno, a ver. Yo la verdad que muchas cosas positivas en la dictadura, más allá del Mundial de Fútbol, digamos. Y es más, creo que generé un cierto antinacionalismo futbolero que hace que pueda mirar básquet o rugby con la selección sin tanto problema como mirar la selección de fútbol, que más allá de quien esté, nunca terminé de pasar el trago. A ver, yo estoy tratando, y juro que estoy tratando, de encontrar algún aspecto positivo de la dictadura y no me sale. A ver, por ejemplo, la dictadura tuvo un desarrollo de obra pública vial, pero fue absolutamente concentrado y fue, digamos, ¿cómo podríamos decir?
fue a costa de un endeudamiento externo muy grande que no se vio reflejado en la infraestructura necesaria. La dictadura supuso la paralización de planes de desarrollo energético o de desarrollo de producción metalúrgica que habían sido planteados por la dictadura del 66, ¿tá? Que esa era desarrollista. Digamos, la dictadura del 66 es una dictadura más parecida a la brasileña en ese sentido. En cambio, la dictadura del 76 es una dictadura que arranca con el liberalismo conservador y que termina con el neoliberalismo. O sea, lo peor de lo peor en términos de desarrollo social, etcétera, etcétera. La dictadura significa culturalmente una restricción brutal de las posibilidades de expresión. A ver, la dictadura significa un retroceso de 20 años en los movimientos homosexuales, por ejemplo. O sea que es difícil encontrarle un lado positivo a la dictadura. Lo que queda de la dictadura, bueno, que es bastante, evidente, es un nuevo consenso sobre los derechos humanos. Ahora, cuando uno ve un mural sobre la recuperación de la nieta 117 con una pintada arriba que dice son historia, bla, bla, entonces uno piensa que los consensos sobre los derechos humanos no son tan grandes como aparentemente eran, digamos, ¿no? O sea, a ver, nadie habla hoy en contra de los derechos humanos públicamente, pero todos sabemos que lo que algunos muchachos piensan no es precisamente muy bueno sobre el tema. Entonces, decididamente no, me parece que la dictadura no dejó una herencia positiva en nada, así nomás. Que en todo caso, las herencias positivas que uno puede ver, como es por ejemplo la articulación entre protesta y arte, o el desarrollo de los derechos humanos, o incluso la reconfiguración del movimiento obrero y demás, son a pesar de la dictadura, no por la dictadura, como efectos no deseados de la dictadura, sino reactivos a ella. Eso sería un poco la visión general que tendría. En segundo lugar, clases medias y dictadura. A ver, aquí yo jugué a hacer un planteo muy amplio que incluyera dentro de la clase obrera a los empleados públicos, a los maestros, a lo que sea. Pero uno podría hacer el trabajo diferente, o sea, ir segmentando. Las clases medias, como todos sabemos, es un concepto flan. Es un concepto que... Y en Argentina vos le ponés el micrófono a una persona que gana, qué sé yo, 4.000 pesos por mes y que tiene un trabajo de miércoles y te dice que es de clase media. ¿Por qué? Porque hay una cultura de clase media muy afianzada. Si nosotros nos ponemos objetivistas y decimos que clase media sería no quien se define como clase media, sino las personas que tienen trabajo de cuello blanco, también profesionales, ingresos medios, poder medio, o sea, digamos, sujetos al capital, pero al mismo tiempo capaces de desarrollar algún tipo de poder, porque son pequeños propietarios, porque son profesionales dentro de una cadena productiva, jerarcas en una fábrica, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría ver que las clases medias en rigor hacia el 75-76 de alguna manera tenían podríamos decir, una convalidación de la política de orden y de la política represiva. O sea, hay una tolerancia de esa clase media frente a eso. Y de hecho, el 79 es lo que se llama el año de la plata dulce, el año del DM2, el año de los viajes a Miami, que no es solamente un problema de la política económica de Martínez de Hoz, que lo es, sino también del carácter cíclico de la economía. Nosotros cada tanto tenemos un retraso cambiario que nos permite hacer este tipo de cosas y viajar al exterior. Después vienen los ajustes y no queremos morir todos. ¿Le suena? Bueno, le suena. Eso o sea, hay cosas que tienen que ver con la política económica de Martínez de Hoz y hay cosas que tienen que ver con los ciclos económicos internacionales. Y que te toca una baja de la capacidad de ingreso de divisa y se te empieza a complicar la cosa. Entonces, el 79 es el gran año de las clases medias argentinas. En el 80 las cosas empiezan a ponerse un poco mal y en el 81 es la catástrofe. ¿Y eso en qué se ve la desafección de las clases medias? Primero, en el hecho de que los diarios cambian de tono.
O sea, ustedes saben que los diarios son una cosa bastante complicada. O sea, los diarios, por un lado, tienen su propio programa, su propia visión, etcétera, pero al mismo tiempo tienen que decir algo que los lectores reconozcan como válido, porque si no, no lo vendían diario. Entonces, los diarios juegan en una intervención pública o política propia y el reconocimiento de ciertas cosas. Y en la prensa escrita uno ve cada vez más críticas a la dictadura. Eso se ve bastante bien. Se ve también una eclosión de actividades culturales que critican a la dictadura directa, pero también indirectamente. El cine, el teatro, o sea, no hay que esperar a teatro abierto, por ejemplo. Antes de teatro abierto ya hay obras de teatro que son complicadas. Acá en Santa Fe, una compañía de teatro presenta Macbeth, de William Shakespeare. En principio es una cosa recontraclásica, pero es la historia de un tipo que mata para llegar al poder y que luego es derrocado por los deudos del muerto. Hecha en una dictadura no es una obra inocente, digamos, el problema de matar para tener poder. Entonces, ahí se puede ver, me parece, una desafección cada vez más grande. Y sobre todo en la recepción por amplios sectores de las clases medias de la narrativa humanitaria que presentan los organismos de derechos humanos. Dicho esto, ¿qué pasó con las clases medias antes? Y hicieron lo mismo. O sea, apoyaron o no apoyaron, depende del momento. Las clases medias tienen una característica, son mucho más individualistas que las clases populares. Apoyan las coyunturas. Exacto, se cambian y digamos de acuerdo a las coyunturas cambian mucho más. Eso se puede ver claramente en la crisis del 2001 con el movimiento piquetero y los cacerolazos. El movimiento piquetero venía de antes y siguió después. Después casi que murió de muerte natural, pero por otras cuestiones. Pero los cacerolazos no generaron ningún proceso de movilización constante. Entonces, me parece que ahí también está apareciendo otro elemento, que es que las clases medias son cada vez más individualistas, están cada vez más metidas en un modelo de consumo masivo, están cada vez más inscriptas en el sálvese quien pueda ante las crisis económicas y cada vez más alejadas de la movilización obrera. Y eso se va a ver cuando las privatizaciones, cuando los sectores sindicales, digamos, de trabajo intelectual, puedan llegar incluso a arreglar más rápidamente la privatización que aquellos sindicatos que tienen vínculo con la producción. No sé si contesté eso o me fui para cualquier lado, pero bueno, también, por ahí iba. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. La pregunta mía era dirigida más que nada al aparato represor de la dictadura, sobre todo hacia los sectores trabajadores o actualmente obreros, ¿no? Por la, digamos, clasificación que hace nunca más sobre el porcentaje que ahorita el 30% consigue obreros, pero también 20 estudiantes. Estamos hablando de la mitad de los desaparecidos que nunca más nos numeran 9.000 o casi 10.000, pero después sabemos que fueron mucho más. Y todavía yo intentando entender el tema de la resistencia sobre la dictadura, pero el objetivo tan específico sobre los obreros, ¿no? Una parte puede ser contra esos sectores sindicales, dirigentes, más combativos, pero sobre el trabajador de planta, ¿no? Venía asociado a su instancia previa, a formar parte de comisiones internas, a ser delegado de planta. Si tenés más o menos trabajado el sistema... Mira, yo no, pero otra gente sí. Claro. Mira, el aparato represivo tiene por principales objetivos el sindicalismo clasista y las agrupaciones político-militares. Eso es claro. Después, la posibilidad de la represión es aducida por los empresarios. Hay un hermoso artículo de Lorenz que es a no escribir macanas, que es una expresión de un jefe de planta a unos obreros, que no escriban macana en el baño, digamos, que no escriban consigna, que es muy lindo. O el libro de Lorenz, algo parecido a la felicidad, que muestra muy bien cómo hay una especie de control molecular de los trabajadores, posibilitado no ya por el aparato represivo, sino por la simple amenaza de la posibilidad de la represión.
que es mucho más extendida. Porque, a ver, ¿qué es lo que consigue el gobierno militar con una represión tan amplia de características de exterminio? Instalar el miedo. Mediante políticas que también, digamos, tenés un sistema de desaparición de personas, pero también de vez en cuando una exposición de las muertes. O sea, un sistema en el cual vos no veas a los muertos no asusta. En cambio, si vos ves los 30 dinamitados de Pilar, los cuerpos que aparecen en las cunetas, qué sé yo, hay una especie de, podríamos decir, regulación de la visibilidad de la represión. Y eso opera mucho respecto de los trabajadores. Porque precisamente al descabezar a los delegados de fábrica y al descabezarlos, primero, desapareciéndolos de la misma fábrica, como en Pacheco, que ya son casos muy, muy tremendos, o, digamos, haciendo ver los efectos de esa militancia, aparecen como un elemento disciplinador realmente fortísimo. Ahora, el control sobre los trabajadores de planta común y corriente no está a cargo de los sistemas represivos, sino a cargo de las mismas empresas. En ese sentido, las empresas son variables, pero algunas grandes empresas, por ejemplo las automotrices, tienen una pauta. O sea, esos tipos trabajan con una pauta represiva muy clara. Y entonces, la presión sobre los trabajadores de planta es constante. No, digamos, amenazas ante el más mínimo conato de discusión, el establecimiento de horarios muy fuertes, el pago mal liquidado de las horas trabajadas, total no puede protestar, o sea, una serie de cosas así. Pero a ver, insisto con esto, un control molecular sobre los trabajadores no es posible por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, porque las Fuerzas Armadas no están en los lugares de trabajo, entonces para eso se utilizan las fuerzas paramilitares, los esquiroles o carneros o lo que sea, los gerentes, los empleados jerárquicos, y hay un elemento preocupante, si vos hablabas de las clases medias, que muchos de esos muchachos califican para lo que son las clases medias, pero por ejemplo para el tipo que es técnico químico y que controla un proceso en una nave determinada, se abre una etapa diferente en la cual tiene más poder sobre los trabajadores comunes, los manuales, digamos. Y eso me parece que es muy importante también para explicar este inicial consenso de las clases medias de la dictadura, que forman parte, lo quieran o no, del aparato represivo. Son una parte que no usa picanas ni pistolas, pero que sirve para el control de los trabajadores. Y le tengo unas preguntas con lo que usted dijo de la que es más que nada porque al comienzo relacionó los asalariados con el neoliberalismo, que es al final de la dictadura, pero me quedó la duda de, primero, cómo es la relación entre el sindicato y la llegada del neoliberalismo, cómo lo afectó directamente, y después la relación entre el sindicato y los partidos políticos que eran ilegales pero estaban como permitidos por el Consejo de Seguridad Social entre los militares. Bueno, a ver, empezaría por lo primero, por lo último. ¿Cuál es la relación entre sindicatos y partidos políticos? Mayoritariamente los sindicatos, la mayor parte de los dirigentes sindicales y de las estructuras sindicales están vinculadas con el Partido Justicialista. Lo que no quiere decir mucho, porque el Partido Justicialista es un mundo en sí mismo y hay corrientes muy diversas, digamos, así que hay una variedad bastante grande ahí adentro, y entonces uno podría ver sindicatos que apoyan a Vicente Leónidas Sadi, que en ese momento está saliendo por intransigencia y movilización, estructura en la que participan algunos montoneros reconvertidos, etcétera, etcétera, pero también está Ítalo Luder o Deolindo Felipe Vittel o digamos otras corrientes, otros representantes de distintas corrientes del peronismo. Pero a ver, cuando Perón dijo que esa era la columna vertebral, no le erró. O sea, el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo, lo es, y digamos es su estructura, y de hecho es la que sostiene al peronismo cuando en la debacle electoral del 83.
y que se transforma en el principal actor de oposición a Alfonsín. Entonces, me parece que ahí hay una relación privilegiada. Siempre la ha habido, por lo menos desde 1944-45 en adelante. Con altibajos, con transformaciones, con lo que sea. Que, repito, no es ni bueno ni malo, es así, digamos. Con las estructuras de los otros, lo que se llaman los partidos parlamentarios, o sea, los partidos que no son considerados potencialmente subversivos como los partidos de izquierda marxista, o sea, con el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Demócrata Cristiano, el Intransigente, la Unión Cívica Radical, las relaciones de sindicalismo son epidérmicas y mínimas, muy, muy escasas. Pero, por ejemplo, hay sectores sindicales de CGT Brasil que se vinculan con movimientos de derechos humanos, cosa que no pasa con la CGT Azopardo, que, por ejemplo, para marzo de 1982 yo decía que la consigna de CGT Brasil era basta de dictadura. Cuando se produce la toma de Malvinas y hay manifestaciones en las cuales participan las columnas sindicales, la CGT Azopardo lleva carteles que dicen basta de Madres de Plaza de Mayo. O sea, y los dos son peronistas. Eso es lo interesante. O sea, que no... y seguirán siendo peronistas. Después, la relación con los partidos de izquierda prácticamente desaparece. Pero eso ya viene desde antes, inclusive. O sea, el Partido Socialista de los Trabajadores viene perdiendo cuadros desde 1975. Se produce el asesinato de líderes sindicales cordobeses, o el pase a la clandestinidad de Trosco, que va a morir enfermo en la clandestinidad, desde antes del golpe del 76. En ese sentido, a ver, lo que digo es lo siguiente: no es que esa fuera una corriente sindical muy importante, pero era una corriente sindical clasista que tenía mucha importancia en algunos lugares puntuales. Por ejemplo, lo que los militares llaman el cordón rojo del Paraná, que es más o menos de Granadero Baigorria a San Nicolás, con todas las industrias y demás que hay ahí en el medio. ¿Por qué cordón rojo? Porque hay conducciones de fábrica que son izquierdistas, digamos. O Córdoba, donde hay una concentración también importante de metalmecánicos que tienen una vertiente así medio socialista. Ahora, la relación de los sindicatos con los partidos está mediada por esas variables y fuertemente vinculados al Partido Justicialista. Respecto del problema del neoliberalismo, a ver, lo que yo trataba de decir era lo siguiente, que las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas suben, no tienen un programa neoliberal. Y Martínez de Oz tampoco es neoliberal. Martínez de Oz es liberal conservador tradicional. Los Alemán ya van cambiando un poquito, y cuando uno llega a Güeve o a Domingo Felipe Cavallo, ya está. Esos sí son neoliberales. Aquí además estudiaron en la lógica de la Escuela Económica de Chicago, son monetaristas, y que enganchan con una corriente que se viene produciendo a nivel mundial. A ver, en Chile pasa una cosa parecida. En 1973 se produce el golpe en Chile y no se aplica una política neoliberal. La política neoliberal se aplica en el 75. Por supuesto, la existencia del gobierno militar facilita el desarrollo de las políticas neoliberales. Ahora bien, yo creería que en principio no está muy claro para los actores sindicales lo que es el neoliberalismo y lo que implica el neoliberalismo. Los actores sindicales argentinos, desde la década del 30 en adelante, o sea, desde bastante antes del peronismo en adelante, son muy pragmáticos y trabajan mucho sobre la coyuntura, acomodarte con este, firmar con aquel, etcétera, etcétera. Eso es algo que se desarrolla muy, y que es lo que le permite a Argentina tener un movimiento obrero que sobrevive, de paso, porque precisamente puede hacer este tipo de reacomodamientos. Pero yo creo que el movimiento obrero no ve venir el neoliberalismo. De hecho, cuando el neoliberalismo tiene distintas fases de instalación. La primera fase es la última etapa de la dictadura, 81-83, cuando empieza a ser visto como una salida a la crisis económica que se está produciendo. Después hay un momento, sobre todo con el plan económico de Greenspun, en el gobierno de
Alfonsín, que hay un intento de, digamos, establecer una recuperación de la economía por desarrollo del consumo, etcétera, etcétera, con un modelo que no digamos que keynesiano, pero que más o menos quiere trabajar sobre eso. Ese modelo fracasa rápidamente porque las cuentas públicas no cierran y entran Zurruil y sus amigos, que otra vez se iban a ser neoliberales. Pero el modelo neoliberal se va a terminar de imponer con Menem. Y esa es la gran paradoja, que es un modelo que termina debilitando al sindicalismo. El modelo neoliberal aplicado por Menem va a debilitar al sindicalismo por varias cosas. Primero, porque lo va a dividir, lo que arreglan y lo que no arreglan. Y eso a su vez va a producir una fragmentación de centrales sindicales. Segundo, porque va a haber menor cotización para los sindicatos. O sea, si se te cae el empleo, evidentemente va a tener menos ingresos de dinero. Tercero, porque el poder de negociación va cambiando aceleradamente en detrimento de los trabajadores. La ley de contrato de trabajo, otras legislaciones van, digamos, perjudicando a los trabajadores para su negociación. Yo diría que el neoliberalismo no se instala a instancias de los sindicatos poderosos, pero que los sindicatos poderosos de alguna manera no ven muchas alternativas más que apoyar la política menemista. Y eso va a ser fatal. O sea, todavía estamos con el enganche de eso. Vivimos en un mundo que todavía sigue siendo neoliberal. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo sigue siendo la misma, no se cambió. Después de todos los cambios que hubo, eso no cambió. Entonces es impresionante ver el impacto de esas cosas. Otra vez, no sé si me fui, pero me parece que intentaba ser fiel a la pregunta.